Seguimos en la mira con Fede Comesaña. Buenas noches para todos. Vamos a ser explícitos ante lo evidente. En este programa hemos editorializado sobre un montón de temas que nos importan. Hay otros en los que no abrimos opinión. Hemos traído sobre el tema este del plebiscito a 2 senadores para que debatieran, pero es evidente que nuestra posición personal y la del Fede es contraria al plebiscito impulsado por el PIT-CNT y algunos partidos de izquierda. Digo porque alguna gente me dice, no, pero ustedes insisten. Sí, insistimos porque es información de contenido casi editorial, ¿no? Estamos jugando opinión, digámoslo expresamente. Es raro que uno diga, por ejemplo, a quién vota. Exacto. En mi caso, por ejemplo, si hubiera un candidato que representa una amenaza tangible para o el proyecto de país o los valores fundamentales que entiendo que rigen la vida pública, o que uno realmente tenga, sea el candidato, bueno, quizás lo haría público. Bueno, yo le he pegado a muchos personalmente por tal o cual actitud, digamos, ¿no? En este caso, la evidencia es tan abundante y contundente y a la vez consensuada entre los expertos que realmente entienden de estos temas que sería una negligencia pasar por alto y no decir, bueno, acá las dos campanas no valen, acá hay una campana que suena muy distinta que la otra. Demos una nueva mirada a este tema. Bien, acá lo que hice un reconto de los que yo entiendo son los 4 argumentos más importantes que definen mi posición respecto al plebiscito. ¿Por qué voto no al plebiscito de la seguridad social? Y acá tenemos 4 grandes argumentos que entiendo son simples de transmitir, pero a la vez pueden llegar a ser complejos de explicar y de entender los fundamentos atrás. Así que vamos a pasar y sobrevolar un poco cada uno con los argumentos, pero dejando claro de qué se trata ese enunciado. Primero, el plebiscito no cumple con lo que promete. Buena parte de lo que nos dicen los promotores que va a pasar, en definitiva no termina pasando por cómo está diseñada esta política pública. El segundo es que la reforma implica un gasto excesivo e injusto. El tercero, que compromete la estabilidad económica ya el día después de su aprobación. Y por último, que acapara la agenda política del próximo gobierno, y eso implica dejar de lado un montón de temas absolutamente relevantes. Vayamos por el primero. El plebiscito no cumple con lo que promete. Para eso lo que hacemos es tener en cuenta el texto mismo de la presentación, que en realidad el texto, la enmienda constitucional, son estos 7 artículos que ven acá, sacando el primero, que en definitiva es una manifestación de principios. Lo que realmente modifica el sistema son esos 6 artículos que invito a todos a leer del propio texto. Pero nos vamos a concentrar en particular en 2 de los enunciados que nos dicen que este plebiscito va a lograr. Primero, que asegura un aumento de las jubilaciones mínimas en relación a los salarios. Eso, si vamos al texto, que es el artículo 6, dice: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esto ancla la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Esto es un error enorme de diseño. Deja discrecionalidad del Poder Ejecutivo el manejo del salario mínimo para que no le aumente la inflación. A ver, el salario mínimo es una variable que la define el Poder Ejecutivo. Es decir, esto no está atado a ningún indicador. Es el Poder Ejecutivo que dice, bueno, ahora el salario mínimo va a valer tanto. Y en general los gobiernos suelen aumentar el salario mínimo. ¿Por qué? Las consecuencias que tiene son sobre los salarios de los trabajadores de menores ingresos. Ahora, si atamos la jubilación, la consecuencia que va a tener aumentar el salario mínimo va a ser aumentar las jubilaciones, es decir, aumentar el gasto. Y por lo general, los gobiernos están restringidos en que siempre quieren hacer mucho más de lo que pueden gastar, de lo que el déficit fiscal les permite ir. Entonces, cuando el presidente diga, quiero subir el salario mínimo, el ministro de Economía le va a decir, ¿y con qué plata? ¿Y por qué con qué plata? Y sí, porque si subo el salario mínimo voy a tener que subir la jubilación mínima por la Constitución. Ah, bueno, entonces mejor dejémoslo como está. Entonces, una variable relevante para el mercado laboral termina siendo desechada, no va a ser usada,
porque no va a haber plata con la cual pagar ese aumento de todas las jubilaciones. Entonces, acá no solo no cumple el objetivo, sino que a la vez dificulta otras áreas de la economía que son relevantes para el bienestar de la ciudadanía. El segundo elemento es si el plebiscito asegura que vamos a poder jubilarnos a los 60 años. Y acá vamos al artículo 7 que dice: las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicio. 30 años de servicio no modifica los actuales. Sí vuelve, o sea, deshace la reforma de este gobierno que subía a 65 años la causal jubilatoria. Pero esos 30 años de servicio, en general, no lo obtiene cualquier trabajador, sino que hay trabajadores, en particular las mujeres, porque postergan o muchas veces interrumpen su trayectoria laboral para el cuidado tanto de sus hijos como de otros familiares, y los trabajadores de menores ingresos que tienen una parte importante de su trayectoria en negro. Entonces, esas personas se les dificulta enormemente llegar a los 30 años de edad. Por eso el promedio al cual se jubilaba la gente antes de la reforma de este gobierno eran de unos 63 años. ¿Quiénes van a poder jubilarse a los 60 años? Los que tienen mejores ingresos y por tanto mejores jubilaciones, y también los empleados públicos que no tienen dificultad para conseguir estas causales jubilatorias. Con lo cual ahí tenemos dos puntos fundamentales que va a ser muy difícil que este texto los pueda cumplir. El segundo elemento, la reforma implica un gasto excesivo e injusto. ¿Por qué excesivo? Porque ya de entrada la aplicación de la reforma implica un gasto adicional de 1.037 millones anuales. Este cálculo surge de aplicar el artículo 6 del plebiscito, que es: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Acá los impulsores del plebiscito dicen: no, en realidad no son 1.000, son 460 millones, porque lo que hacemos es que ningún jubilado ni pensionista obtenga en total, por lo menos, bueno, el salario mínimo nacional. El texto expreso, en lo que dice el texto, es que si yo tengo dos pasividades de... ¿Cuánto es el salario mínimo? Y estamos en unos 22.500. Yo tengo dos pasividades, una de 20 y otra de 18, me van a dar 2.000 por una y 4.000 por otra. Ahora, si usted tiene una de 22 solo, no le van a dar nada. Y hay gente que tiene, por ejemplo, 40, 50 mil pesos por la caja profesional, pero a la vez tuvo una pequeña trayectoria con aporte al BPS y obtiene 1.000, 2.000, 3.000 pesos de jubilación. El tipo que gana 100.000 pesos le pueden dar aumento y usted que gane 22 no le va a corresponder. Y esa duplicación, digamos, del beneficio explica más de la mitad del gasto, con lo cual más de la mitad de ese gasto no va a ir para las jubilaciones de menores ingresos y las pasividades, porque muchas veces estamos hablando de pasividades que son heredadas y tienen y son mínimas, 3.000, 4.000 pesos. Bueno, esa ya no existe, ya pasa todas a ser como mínimo de 22.500 pesos. Eso es en lo inmediato. Después, si nos vamos para adelante, conforme pasa el tiempo, lo que aumenta de ingresos el BPS, porque lo que antes iría para la FAP pasaría a ir a BPS, cada vez es menos en relación al aumento de las prestaciones adicionales que va a tener que dar ese BPS. Y eso es por el cambio demográfico, porque cada vez vivimos más, los jubilados viven más y son más en relación a los que trabajan, que cada vez son menos. Entonces, ya para 2050 estamos hablando de un aumento de 4% del PBI en el gasto que tiene el BPS. Estamos hablando de unos 3.200 millones de dólares, que es un poco menos de lo que gastamos en todo el sistema educativo uruguayo público. Con lo cual es un gasto importante de cara a los próximos 25 años. Pero ya en lo inmediato, esos 1.000 millones de dólares es un montón de plata. Y cuando vemos las condiciones, decíamos, bueno, es un gasto que es excesivo, es injusto porque no iría a los jubilados solamente más pobres. Y cuando vemos la situación de la pobreza en Uruguay, estos son números que hace el economista Nicolás Sichevsky y que lo publicó en su columna del diario El País, acá lo expresamos un poco distinto, pero en definitiva son los datos de él. Acá lo que hacemos es tomar la cantidad de personas en situación de pobreza en Uruguay y repartirla en grupos de acuerdo a su condición laboral. Y tenemos que 45% son menores de 14 años, las personas pobres.
Los ocupados son el 27, los desocupados el 13, otros inactivos 12, jubilados y pensionistas son solo el 3% de las personas en situación de pobreza. Y me puede decir, bueno, capaz que es un poco rígido ese indicador de pobreza, que, bueno, vamos a relajarlo un poco y hablemos de personas en situación de vulnerabilidad, 20% por encima, hasta 20% por encima de la línea de pobreza. Los números no cambian prácticamente. Son estos, 43% son menores de 14 años, 4% son jubilados y pensionistas. Con lo cual, este beneficio obviamente no solo va a ir al bolsillo de este 4%, sino va a ir a otro conjunto de jubilados y pensionistas. Estos son 22.000. Muchas veces te dicen, no, pero cuando aumentamos la jubilación de un señor mayor, esa plata va para un hogar donde hay niños. 93%, y estos también son datos de Nicolás, 93% de los niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad no viven con perceptores de jubilaciones y de pensiones. Es decir, ese dato en realidad sí corresponde, pero a una mínima parte de esa población en situación de vulnerabilidad y pobreza. No va para los niños. La plata que va para los veteranos no va para los niños. Punto. Entonces, por ahí venimos, gasto excesivo e injusto. Tercer argumento, compromete la estabilidad económica y esto es ya el día después. A ver, tenemos un ejemplo que sucedió en los últimos meses, sucedió durante el mes de septiembre. Esta es la evolución del tipo de cambio, este es el dólar. 40,3 estaba y estaba bastante planchado, venía hasta el 6 de septiembre, después tiene un salto importante, 2 pesos sube hasta 42,3 a finales de septiembre y luego empieza a bajar de forma más lenta y hoy está en 41,4, baja 1 peso. Pero esa suba de 2 pesos en particular se le atribuye, y esto hablando con representantes de fondos de inversión, pero también los encargados de las mesas de operaciones de varios de los agentes más importantes del mercado, te dicen esto prácticamente se explica por el miedo al plebiscito. ¿El miedo de quién? De los inversores. Los inversores internacionales que tienen colocaciones en Uruguay, que ya desde finales de julio empezaban a seguir con detenimiento de las encuestas. De a poquito algunos fondos empezaban a deshacer posiciones en Uruguay, no porque entendieran que el plebiscito se aprobaba, porque todavía la probabilidad que le adjudican es relativamente baja. Pero sí, estando eso en el panorama, ellos tienen que ponderar, bueno, un evento que puede tener consecuencias muy graves con la probabilidad que tiene de ocurrencia. Y en función de eso, dicen, bueno, tenemos que reajustar los portafolios. No salir del todo de Uruguay, pero sí reducir un poco la exposición. Reducir el poco la exposición terminó siendo una salida de 700 millones de dólares de bonos que tenían operadores del exterior y que los vendieron para hacerse de liquidez o hacer otras posiciones fuera del país. Esa salida de capitales presiona el dólar al alza. Si nos tomamos, claro, sobre todo de bonos en pesos. Hay 2 bonos en pesos en particular que, si nos fijamos, son los 2031 y 2033 de vencimiento, y estos son los millones de dólares operados por mes. Normalmente estábamos entre 11 y 16 millones de dólares, ya en julio 33 millones, ya en agosto 53 millones operados en el mercado, en septiembre entre estos 2 bonos fueron 177 millones de dólares. Esto es una salida de capitales importante, en bonos en los cuales están en pesos y por lo tanto están sujetos a un riesgo de Uruguay mucho mayor que los bonos en dólares. Pero en bonos en dólares en Uruguay también se produjo esto. Y esto implicó una caída del precio de esos bonos de casi un 5%. Lo paradójico de esto, y que todos los operadores del mercado lo dicen, es que si no fue mayor la caída con esta salida de 700 millones de dólares, es porque atrás estaban los fondos de la SAFAP. Los fondos de la SAFAP, ¿qué hacen? Necesitan continuamente comprar bonos, y en particular bonos del Tesoro, porque es lo que más les permite la legislación uruguaya, que compren e inviertan el dinero de los trabajadores uruguayos. Los malos de la película terminaron gastando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se generan estas corridas, cuando salen los dólares al exterior y los inversores deciden deshacerse de posiciones uruguayas, los que están atrás comprando y sosteniendo los precios, porque precios altos de la deuda uruguaya implica que Uruguay
Uruguay paga intereses bajos por la deuda. Intereses bajos le permite a Uruguay no solo financiar la deuda que tiene, sino emitir nueva deuda, tener un déficit fiscal relativamente alto sin que se nos mueva demasiado la aguja. Y porque están las AFAP es que nosotros tenemos una capacidad de colocar deuda barata, porque el inversor del exterior sabe que si invierte en Uruguay, el día que quiera irse tiene como un agente muy grande que hoy tiene 1/3 de la deuda pública uruguaya y que le va a comprar ese título cuando salga de ahí. Entonces, paradójicamente, los que están en riesgo de desaparecer son los que hacen que estos eventos, que el día después de aprobarse el plebiscito ya no van a estar, porque ya no van a poder operar más sobre los fondos que tienen. Entonces ahí vamos a tener un procesamiento, primero una salida más grande que la que vimos en septiembre de capitales y un efecto mucho mayor sobre el mercado. Y acá viene vinculado lo siguiente, que es que el plebiscito acapara la agenda política del próximo gobierno. Y no solo del próximo, sino de los siguientes gobiernos y también del gobierno actual. ¿Por qué? Porque si vemos las declaraciones de Washington Ribeiro, presidente del Banco Central, ahora el 9 de octubre, dice: si el plebiscito se apruebe, se rompe la confianza del Uruguay. Todo el herramental de política del Banco Central va a estar a disposición de arreglar lo que se rompió. Son declaraciones que no hablan, digamos, de una catástrofe absoluta, irreparable, sino que lo que dice es, bueno, vamos a estar acá poniendo la espalda a lo que pase, y que va a ser grave, pero vamos a estar acá. Y esa es también la postura que está teniendo hoy el gobierno cuando se reúne con fondos de inversión, agentes, inversores, que lo que quieren es saber cuál es el plan B. Yo lo comparaba en una columna con la pandemia, ¿no? A este gobierno, cuando se le señala por qué no hizo tal cosa, te dicen: pero tuvimos la pandemia. Si el plebiscito sale, el gobierno va a poder decir: no hicimos tantas cosas porque tuvo el plebiscito. Sí, pero a la vez es cierto que el plebiscito va a obligar primero a gestionar un shock externo negativo muy grande, esa salida de capitales que va a implicar una suba muy significativa del dólar, pero también una dificultad para financiar un déficit fiscal que ya es grande, de 4 puntos del PBI, que sube más de 1 punto en lo inmediato, como veíamos, y continuamente, y conforme pase el tiempo, aumenta todavía más. Eso es un problema a gestionar y es un problema grave. Después que los programas que hoy nos están presentando, si es que le podemos decir programa, lo que nos presentan los distintos partidos políticos, están todos basados en un escenario en que el plebiscito no sale, con lo cual, si sale el plebiscito, lo que nos propusieron en campaña, agarrémoslo, hagamos una papelita, una pelotita y tirémoslo a la basura, porque nada de eso es viable. Económicamente y políticamente, Uruguay va a estar enfrascado en cómo solucionar y reconfigurar el sistema previsional basados en estas restricciones que impone el plebiscito, que son bastante exigentes desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de la reconfiguración institucional. No solo, como veíamos, de lo que tiene que ver específicamente con jubilaciones y pensiones, sino con la economía en su conjunto, porque, como veíamos, los efectos de estos son sistémicos. Afectan a todo, al crecimiento económico, porque en esta incertidumbre de no sé cómo financio el déficit, no sé qué carga impositiva voy a tener que poner, porque de alguna forma voy a tener que financiarlo. Entonces las empresas no saben cuántos impuestos van a tener, no saben tampoco qué carga de aportes va a tener la contratación de empleados. Entonces por ahí van a postergar inversión y contratación de empleados. Entonces el mercado laboral y el crecimiento económico se van a resentir. Hay efectos sobre la inflación, porque un tipo de cambio más alto va a afectar también la inflación y el poder de compra, con lo cual el efecto es tan grande y afecta de forma sistémica a la economía, que es tan difícil de cuantificar, pero sobre todo de gestionar por parte de este y el próximo gobierno. ¿Se podrá decir más fuerte, más claro? No creo. Muchas gracias, Fede. Por favor. Y que no me corran por izquierda. Si vamos a aumentar el déficit en 1%, en un punto, que no vaya para los jubilados más poderosos, sino que vaya para los niños más pobres. Que no me corran por izquierda con este asunto. Les agradezco que hayan estado ahí y los esperamos la semana próxima. Este programa fue una presentación de